viendo recién, es que para el diseño se utiliza la posición 1. O sea, el vehículo centrado en el ancho de la trocha, aproximadamente a unos entre 60 y 75 centímetros del borde con banquina, y dentro de eso lo que están a la par de la junta transversal, que es un poco lo que veíamos recién. La otra que tiene como postulado la Comisión del Cemento Portland es que por estar del lado de la seguridad, directamente no considera la transferencia de cargas, o sea, la colaboración de las losas contiguas. Entonces, sí o sí, el tema de los pasadores, a veces se ponen, a veces no, pero estamos del lado de la seguridad. Siempre. Bueno, entonces a partir de esto, de este diagrama que estamos viendo acá en la pantalla con el tema de la frecuencia, es que se adopta como posición de diseño la posición 1, o sea, el vehículo centrado en el ancho de la trocha en sí. Bueno, vamos a seguir, entonces estas son las dos, la acción de la carga, cuál es la que adoptamos. El otro punto es el tema de a dónde estamos haciendo nuestra losa de hormigón. ¿Arriba de qué? ¿Cuál es el cimiento, por decir de alguna manera, de esa misma losa? El soporte es de las losas, que es la subrasante o la capa inferior, lo evaluamos a través de este módulo de reacción de la subrasante. Un valor K, que se calcula con un plato circular al que le aplicamos una presión P, tal que me produzca un descenso en la capa de la subrasante, un descenso determinado. Este ensayo está totalmente normalizado. O sea, el valor K va a ser igual a la presión P que me produzca un descenso determinado. Entonces, K se mide en kilocentímetros cúbicos. Esa es la forma de evaluar la resistencia de la capa de apoyo. Ahora, ¿cómo lo evaluamos? Aparte de hacer el ensayo y determinar el valor K, pero con un determinado criterio que es de trabajar con las características del hormigón de las losas. El hormigón de las losas tiene, como cualquier hormigón, una elevada rigidez, alrededor de 240.000, y muchas veces, de acuerdo a las características del hormigón, podemos llegar a valores mucho más altos. Y después que tiene una muy importante resistencia a la flexión, o sea, una resistencia de viga. A la flexión a 28 días podemos llegar hasta 65 kilocentímetros cuadrados. Entonces, la distribución de las cargas que inciden, las cargas del tránsito que inciden directamente sobre la losa de hormigón, a medida que va pasando y tengo un espesor importante de losa, las tensiones que llegan a la capa inferior son muy chicas, pero muy chicas. Entonces no es necesario que yo tenga subrasante o alguna capa inferior muy resistente. ¿Por qué? Porque las cargas me las va a absorber prácticamente todas la losa de hormigón. Para que tengan una idea, si yo en la superficie, o sea, arriba de la losa, tengo una presión a través de una impronta, una presión de 7
kilos o un poquito más de 7 kilos, si tengo una losa de 20 centímetros de hormigón, abajo de la losa, en la capa inferior, están llegando tensiones del orden de 0,5 kilocentímetros cuadrados. O sea, de 7 pasa a 0,5, solamente teniendo una losa de 20 centímetros de hormigón. O sea que lo que realmente sustenta o absorbe las tensiones del tránsito es solamente la losa. Para la absorción de tensiones, la subrasante no está colaborando. ¿Sí? No está colaborando. Por eso es que es muy importante en que, no voy a decir, por decir que bajo 1 centímetro de espesor de losa, voy a poner o voy a aumentar el espesor de la subrasante. No, la cosa no va por ahí. Directamente, sí o sí, la subrasante va a cumplir, o la losa, la capa inferior va a cumplir otra función. ¿Mm? Entonces, subrasante solamente con que sea homogénea y que tenga el mismo valor K en toda la superficie de apoyo de la losa. O sea, que sea homogénea. No importa el valor, sino que sea homogénea. ¿Mm? Bueno, esto de andar con una placa circular y aplicando tensiones en la superficie y viendo el descenso que dicen las normas para calcular el valor K, no es muy práctico. Entonces alguien que trabajó por todos nosotros asoció o relacionó un ensayo que sí lo hacemos comúnmente y que lo tenemos a mano en cualquier momento, que es el CBR, el valor soporte, y de manera que entrando con este valor de CBR aquí en abscisa, que es un ensayo muy común, directamente con ese valor obtengo en ordenada el valor K. Y ese valor K es el que va a ser un dato para que yo entre a los gráficos, que ya lo vamos a ver, para determinar los espesores de la losa. ¿Sí? Entonces, bueno, como decíamos, podemos no poner absolutamente nada abajo de la losa, o sea, y construir arriba de la subrasante del suelo natural, mejorado, bien compactado y acondicionado, podríamos estar poniendo la losa de hormigón, porque la losa es la que resiste las cargas. Pero necesitamos, sí o sí, arriba de esta capa de suelo solo, que es la subrasante, es conveniente poner una capa netamente granular. Y es lo que hacemos con el tema de poner una base estabilizada. ¿Cuáles son las funciones que le voy a hacer cumplir esa capa granular, esa capa de estabilizado granular? Básicamente es prevenir el bombeo. ¿Qué es el bombeo? Muchas veces, cuando tengo material muy fino abajo de las losas y no tengo un buen mantenimiento de ese pavimento de hormigón, por las juntas entra agua, y si tengo material muy fino o muy, por ejemplo, muy pasa 200, digamos, de alguna manera, con el agua que entra, el agua de lluvia que entra a través de la junta, se forma esa sustancia, ese barrito entre suelo y agua, que al paso de las cargas entre losa y losa, se produce un bombeo.
el paso de los camiones cargados directamente hace que todo ese material, ese suelo en suspensión en el agua, salga a través de la junta y se produce, y se va saliendo el material fino y va saliendo el material fino y podemos estar descalzando la losa porque le falta el apoyo. Ha ido saliendo a través de la junta, ha ido saliendo el material inferior. Ese es el bombeo que se produce. Entonces, para no tener nada más que una capa de suelo como es la subrasante, se pone una capa granular en el medio donde tengo partículas mucho más grandes que el ancho de una junta de pavimento. Esa capa granular también, si yo tengo una subrasante con suelos muy finos, es probable que sean suelos que puedan tener una suerte de expansión en presencia de agua. Si son suelos muy arcillosos, pueden estar teniendo algún hinchamiento en presencia del agua. Y el agua que entra, ya sea por agua de lluvia, digamos, a través de la junta, o alguna otra entrada de agua que puede ser por las cunetas que no estén limpias o no estén mantenidas, puede ser que ese suelo, esa subrasante, pueda tener cambios volumétricos, pueda tener hinchamiento. Entonces, si yo pongo una capa granular entre subrasante y losa, voy a reducir ese efecto del hinchamiento porque tengo una capa que es más elástica. Puede absorber esos cambios de ese hinchamiento de la subrasante y no afectarlo a la losa de hormigón. Otra de las ventajas de poner la capa granular es que controla los efectos de las heladas. Cuando digo las heladas, es probable que el agua que penetre a través de la junta, si se congela al entrar, digamos, en la capa de subrasante, cambio de volumen y puedo tener lo mismo problemas, como digo recién, y lo que hace esta capa granular es reducirle el efecto perjudicial, ¿sí? Y después que al ser una capa granular, un estabilizado granular, donde el 90%, casi el 100% de las partículas son gruesas, me forma como si fuera un dren. Entonces no sube el agua, que puede estar de napa, digamos, no sube el agua, y si tengo una capa de subrasante muy impermeable, el agua que venga de arriba puede drenar hacia los costados por alguna pendiente transversal. ¿Sí? Entonces, sí o sí, por todo, esta causa es que necesito tener una capa granular, un estabilizado granular entre la subrasante y la losa de hormigón. Y como decía recién, no voy a considerar que me aporta estructura para disminuir espesores. O sea, si no voy a decir, voy a poner 1 centímetro menos de espesor de hormigón y lo voy a compensar con un espesor de granular. No, la cosa no va por ahí. Pero sí voy a considerar para la capa granular un mejoramiento en el comportamiento de la subrasante. Por todo esto, las 4 razones que están puestas arriba. En definitiva, al valorar la subrasante, o sea, el aporte de la capa granular a la subrasante, también estoy considerando un valor, un aporte estructural, pero no lo usen como sustituto de espesores de hormigón. ¿Sí? Entonces, no me aporta estructura esta capa granular, pero sí
me mejora el funcionamiento de la subrasante. ¿De acuerdo? Para que tengan una idea, por ejemplo, ustedes con el gráfico anterior pueden sacar en función del valor soporte de la subrasante, van a sacar un valor K. Pero si ponen una subbase granular de 10 centímetros, 15, 22 o 30, como están las columnas acá, ustedes van a ver que si tenían una subrasante de un K de 1,39, poniendo una subbase granular de 10 centímetros, ya paso a considerar un K de 1,80. O sea, estoy mejorando el comportamiento de la capa de apoyo. Estoy mejorando los datos, digamos así, como para entrar a determinar los espesores. Y ahí tienen para distintas opciones. Sí, una de las formas de mejorar el tema de bombeo, porque tengo a lo mejor mucha cantidad de pinos que pueden salir por la junta ante una acción de bombeo, muchas veces se suele a ese estabilizado granular tratarlo con cemento. No estabilizarlo, sino solamente tratarlos con cemento. Acuérdense de lo que han visto en una de las primeras clases, lo que son los estabilizados y los mejorados. En este caso sería una subbase mejorada con cemento, alrededor de un 2%, un 3%. Es un recurso que se utiliza mucho cuando la granulometría de ese material de subbase tiene mucho fino, mucho pasa 200, inmovilizo esos finos poniéndole un poco de cemento Portland. Entonces, para una subrasante que puede tener un valor K medido con a través del ensayo de valor soporte, para un 2,77 de una subrasante, si yo le pongo una capa de 10 centímetros de subbase tratadas con cemento, el K va a pasar a tener 8,31. Fíjense cómo aumenta el valor K solamente con tratar con un poco de cemento Portland, del orden del 3% de cemento. Y ustedes van a preguntar por qué el tema de subbase, por qué ese término de subbase. En rigor de la verdad es una base, es un estabilizado granular y sería una base porque es la capa que está inmediatamente abajo de la losa de hormigón. Entonces, por la posición dentro del paquete estructural tendría que ser una base. Pero en toda la bibliografía ustedes van a encontrar que le llaman subbase. ¿Y por qué es eso? Y es por las características de los materiales que constituyen esa subbase. Hemos dicho que quiero inmovilizar los finos. Entonces voy a diseñar esa capa, ese estabilizado granular de una manera particular. Le voy a limitar los contenidos de fino, voy a limitarle. Entonces la capa de subbase del estabilizado granular, vamos a preferir que material que pasa 200, por ejemplo, sea menor que un 25%. La otra diapositiva. Ahí estamos, ¿ve? Con las características de la capa granular. El paso a 200 que sea menor de un 25%. El límite líquido, que ustedes saben que es el ensayo que me mide o que me evalúa la capacidad de absorber agua que tiene un suelo,
el índice de plasticidad menor que 6, o sea que más bien tiende a ser friable, un CBR entre 40 y 50, recuerden que acabamos de ver que yo no le estoy pidiendo resistencia a esta capa, sino que tenga otras características. Y que el ancho de la capa sea por lo menos 30 centímetros más ancho que la losa. Fíjense ustedes que las características del PASA 200, CBR 40, 50 y demás, eso corresponden a un estabilizado granular que en un diseño flexible sería el equivalente al de una subbase. De ahí es que en la bibliografía ustedes van a ver que la capa granular que se pone abajo de la losa le llaman subbase. ¿Por qué? Porque tiene las características de una subbase granular de un diseño flexible. Con respecto al ancho de la capa, el comportamiento de las losas de hormigón es mucho mejor en los bordes, que son los puntos débiles, digamos, en cuanto a las tensiones, cuando la capa granular de abajo sobresale del ancho de la losa por lo menos 30 centímetros hacia cada lado. Tienen un mejor comportamiento. Y por ende también porque la junta entre losa y banquina no, digamos, no coincide con la junta del estabilizado granular con banquina. O sea que ahí no hay un punto débil que el agua que penetre desde la superficie vaya a ir directamente a la subrasante. Entonces el comportamiento de las losas es mucho mejor cuando coloco un ancho mayor de que la losa en sí. Y con todo esto, fíjense que no hemos hablado de los espesores de la base, de esta subbase del estabilizado granular. Porque como les digo, no es una cuestión que salga de un diseño. Nosotros lo vamos a adoptar. Nunca menos de 10 centímetros. Vayan a un 15 y si se puede, hasta un 20 de estabilizado granular y recién la losa. Por todas esas 4 razones por las cuales ponemos la capa granular, cuanto tenga mayor espesor, mejor va a ser el comportamiento de esa losa. Pero recuerden, no es que salga de un diseño de espesores el espesor de la capa granular. Bueno, sigamos viendo, porque ahora vamos a la última de las acciones que me provocan o que influyen en las tensiones y deformaciones, que son las características del hormigón, que son todos los datos con los cuales yo voy a entrar a los ábacos para determinar los espesores. ¿Cuáles son las características de ese hormigón que utilizo en las losas? Cuando el hormigón está fresco, ¿qué le voy a pedir yo a ese hormigón? Que yo pueda hacer una adecuada colocación y una compactación dentro de los moldes. Esa es una condición importantísima para que yo tenga un hormigón que sea homogéneo, que no tenga nada de oquedades y que ese hormigón pueda envolver perfectamente las armaduras cuando tengan armadura o los pasadores en cualquier estructura. Estas dos cosas que se dan, lo que yo le estoy exigiendo a un hormigón fresco, las voy a manejar y evaluar con la trabajabilidad de ese hormigón. Y la trabajabilidad va a depender de la plasticidad y de la fluidez del hormigón que estoy elaborando. ¿Qué es la plasticidad en este caso? Eso está en función de la cantidad de arena
fina que tenga el hormigón. Cuando tenga una buena cantidad de arena fina, y cuando estoy hablando de arena fina, estoy hablando de tamaño del orden del milímetro, esa es la arena fina, va a tener una mayor, se va a acomodar mejor, va a ser más plástica, más moldeable, digamos, ese hormigón. Y va a poder rellenar exactamente bien todo el molde, o sea, va a fluir dentro de los moldes. Y la fluidez está en función de la cantidad de agua que yo le ponga a esa mezcla. La cantidad de agua por arriba del agua necesaria para el fragüe, para la hidratación del cemento. Yo pongo una cantidad de agua determinada y esa la insume el cemento Portland en la formación del gel que hablábamos recién. Si yo le pongo más agua, ese hormigón va a tener mayor fluidez. No es lo que estoy buscando. Así que tengo que trabajar con eso. Y ojo con el tema de la fluidez, porque ya vamos a ver a partir de ahora qué cantidad de agua le vamos a poner a ese hormigón. Eso en cuanto al hormigón fresco. ¿Y qué le voy a pedir yo al hormigón endurecido? Cuando ya empieza el fragüe y cuando ya terminó su fragüe. Que tenga una buena resistencia mecánica, o sea que tenga una elevada sigma a la flexión, y una resistencia al desgaste producido por el paso de los camiones, que son los que me están complicando la vida. Y también a la acción destructiva del medio ambiente. Por ahí se hacen hormigones, y eso lo van a ver en cualquier vialidad urbana, en las calles urbanas, donde tengo agua servida, a veces aceite, o ácidos. O sea, el hormigón que yo construya o que yo dosifique tiene que ser resistente a cualquiera de estas acciones. Para todo esto voy a buscar dosificarle con una buena cantidad de arena fina para mejorar la trabajabilidad y con un tenor de cemento Portland mínimo entre 320 y 350 kilos de cemento por metro cúbico de hormigón. Fíjense ustedes, si se acuerdan, que con ese tenor de cemento Portland estamos hablando de un H que hasta 30 por ahí en algunos casos, con una buena dosificación, con una buena granulometría de agregado. ¿Sí? Recuerden siempre que estamos trabajando con resistencia a la flexión. ¿Sí? Entonces, sí o sí, buena cantidad de cemento Portland, básicamente por el tema de la acción, del desgaste y de la acción destructiva. ¿Por qué? Porque ese hormigón va a ser más durable al tener tanta cantidad de cemento Portland que no lo necesito prácticamente para llegar a una resistencia a la flexión adecuada, sino que le pongo esa cantidad de cemento Portland nada más que para evitar el desgaste, ¿sí? Y esto está especificado en los pliegos, así que ustedes no tendrían que tener problema de nada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para la determinación de los espesores. Lo primero que vamos a ver es el tema de la fatiga. Hemos dicho que el pavimento de hormigón es una estructura que trabaja la flexión. Y ese es el concepto que vamos a utilizar
para la determinación, para el diseño, o sea, la determinación de los espesores de las losas. Evaluamos primero el módulo de rotura, tenemos que saber a dónde estamos parados, y eso se hace con una viga cargada en los tercios. De esa manera, con este ensayo determinamos cuál es el sigma, la sigma de flexión a la rotura. Yo les cuento que, como habíamos visto recién, estamos en el orden de 35 hasta 65 kilocentímetros cuadrados. Eso es a la flexión. Más o menos hay una relación entre el sigma a la flexión y el sigma a la compresión, que es con el que más familiarizados están ustedes de trabajar. Y se imaginan que en obra no voy a estar verificando la calidad muchas veces del hormigón, haciendo este tipo de vigas como para saber si el sigma F de la losa es el adecuado. Directamente, a través de probetas, ya en obra, sacamos probeta y controlamos a la compresión. Como eso ya saben ustedes cómo se las probeta, cómo se las ensaya y toda la historia, y sacan una resistencia a la compresión. Y ahí van a determinar por una relación en función de la cantidad a veces de cemento o la calidad del hormigón, tienen una relación entre los dos sigmas, a la compresión y a la flexión. Bueno, y también como todo concepto de fatiga, la aplicación de las cargas me produce fatiga, sí o sí. Entonces, estudiamos el tema de fatiga, queremos hacer una curva de fatiga para saber el comportamiento de este tipo de estructura y definimos algunos conceptos como es la relación de tensión. Sigma de trabajo en función del sigma de rotura, o sea, cuál es el grado de compromiso antes de la rotura, que me da una aplicación de una carga, ahí voy a tener la relación de tensión. El otro concepto es la resistencia a la fatiga, que está definido por el número de reiteraciones de carga que me produce la rotura para ese paso de tensión. O sea, una carga me produce una relación de tensión con respecto a la máxima, que es la de rotura, y esa carga aplicada un determinado número de veces me va a dar la resistencia a la fatiga. Y el otro concepto es el límite de fatiga, que es la máxima relación de tensiones para lo cual el hormigón tiene un comportamiento elástico, permitiendo una ilimitada repetición de esa tensión sin perder resistencia por fatiga. Por ejemplo, un auto, cualquier auto, puede pasar ilimitadamente por ese pavimento de hormigón y no lo va a dañar. Chicos, me avisan que ya estamos a 2 minutos. Esperamos 5 salgamos ahora y esperemos 5 y recién entramos. Entremos a las 8, hacemos un ratito.